Hola a todos, bienvenidos a su podcast Paradójicamente Lógico, el podcast en donde hablamos de reflexiones, pensamientos y opiniones del presente para mejorar el futuro. El día de hoy vamos a hablar acerca de los hábitos, qué es un hábito, cómo construir hábitos, por qué son importantes los hábitos y muchas cosas en torno al tema de los hábitos. Entonces, para empezar, quiero que nos pongamos todos en una situación común como para entrar en sintonía, ¿ok? Entonces pensemos, por ejemplo, en Año Nuevo. Estoy seguro que cada uno de nosotros ha estado un 31 de diciembre pensando que el año que viene es mi año. Este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y nos ponemos metas, nos ponemos propósitos de Año Nuevo. Entonces, por darles un ejemplo, puede ser que mi propósito sea comer mejor, hacer más ejercicio, leer más, socializar más. O sea, hay una infinidad de propósitos que la gente se pone. Digamos que nuestro propósito va a ser comer mejor y hacer ejercicio. Entonces empezamos el 1 de enero muy motivados, haciendo ejercicio todos los días, comiendo bien todos los días. Y pues decimos, ok, este es mi año. Pero luego pasa una semana, 2, 3 si mucho, y ya no estamos haciendo nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Y como es gradual, como es un decrecimiento gradual, ni siquiera nos damos cuenta de que dejamos de hacer las cosas. Y entonces se repite el ciclo y llegamos al siguiente año y decimos, aquí sigo comiendo mal, sin hacer ejercicio, sin leer, sin socializar, etcétera, etcétera. Y volvemos a empezar. Y así hemos estado años y años y años sin lograr nuestras metas, quizás. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si nosotros decimos y sabemos que queremos hacer algo, terminamos haciendo lo contrario o ignorando? ¿Y por qué no podemos mantener nuestras acciones más de 1, 2 o 3 semanas? Debido a los hábitos, ¿ok? Y por eso es que quiero hablar de los hábitos. Porque en este periodo, en este año tan raro en el que hemos estado tanto tiempo encerrados, o al menos yo estoy mucho tiempo encerrado, me he dado cuenta que los hábitos realmente moldean tu vida de una forma tal que es importante platicarlo. Entonces, básicamente los hábitos construyen tu vida. Pero entonces, ¿qué son los hábitos? Para empezar, tenemos que saber que los hábitos son naturales, ¿ok? Y no es que sean malos o que sean buenos, sino que simplemente son. ¿Sí? Y los hábitos son atajos que tu mente o tu cerebro tienen para actuar frente a un contexto establecido, ¿ok? A un contexto conocido o algunas condiciones que nosotros ya tenemos aprendidas, ¿sí? Y tenemos estos atajos y la mente crea estos atajos para que cuando estemos haciendo esas acciones que ya conocemos podamos usar nuestra atención y nuestra cognición para hacer otras cosas, y entonces a la larga nos hacemos más productivos y podemos hacer más cosas en la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, una forma muy fácil de entenderlo es cuando estamos aprendiendo a manejar carro. Al principio pues seguramente estamos muy atentos a la palanca, a los cambios, al clutch, al timón, por dónde vamos, y nos hablan y ni siquiera vamos a escuchar porque toda nuestra atención está puesta en eso. Pero cuando pasan años o cuando pasan meses, básicamente vamos manejando en piloto automático, ¿sí? Y podemos ir en el carro, podemos ir platicando con el copiloto, podemos ir poniendo música, incluso podemos ir tomando fotos o mandando mensajes que no se los recomiendo, pero es una forma de mostrarles cómo funcionan los hábitos. Entonces, eso nos ayuda y podemos hacer más cosas en la misma cantidad de tiempo. Y eso es básicamente un hábito, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, nuestra vida es una serie de hábitos inconscientes y sirven para no tener que analizar cada cosa cada vez que la hacemos. O sea, no es que nos levantemos y digamos, ok, voy a sentarme, me voy a poner zapatos, voy a amarrar un zapato pasando en la correa. O sea, les apuesto que ni siquiera saben cómo se amarran las correas, pero lo hacen en automático y ni siquiera lo están pensando. Entonces, eso es básicamente un hábito. Y es imposible no tener hábitos. Lo importante es escogerlos conscientemente. Siempre les digo lo mismo, pero es muy importante que todo lo que hacemos y lo que pensamos sea intencional, ¿sí? Y los hábitos son difíciles de crear y también son difíciles de quitar. Pero si logramos tener el control total de nuestros hábitos, vamos a tener el control total de nuestra vida también. Dicho esto, lo principal es volvernos conscientes de los hábitos que ya tenemos, ¿ok? Conocer cuáles son los hábitos actuales. Entonces, es sentarnos y pensar, ok, ¿cómo actúo normalmente? ¿Sí? ¿Qué son las cosas que yo hago siempre y que tal vez ni siquiera me estoy dando cuenta? Entonces, primero es analizar el origen de esos hábitos. Por ejemplo, un hábito que puedo tener es dormirme tarde, por ejemplo. Yo estoy en la universidad 6 de la tarde a 9 de la noche. Y entonces me quedó el hábito de dormirme tarde. Yo estoy a las 9:30 de la noche, yo seguía en la universidad. Entonces me quedó ese hábito de dormirme tarde. Entonces ahorita si lo analizo, ¿qué implica dormirme tarde? Dormirme a las 12 de la noche, 1 de la mañana todos los días implica quizás que al día siguiente no me pueda levantar tan temprano, que quizás esté cansado, pero como es un hábito, pues yo ya me acostumbré y yo ya lo veo como algo normal. Entonces eso es lo primero. Conocer los hábitos actuales, hacer una lista de los hábitos que ya tenés y analizar cuáles son hábitos positivos y cuáles son hábitos negativos, porque al final de cuentas los hábitos moldean nuestra vida. Entonces es importante que sepamos qué es lo que está moldeando nuestra vida. Y una forma útil de evaluar si un hábito es positivo o negativo es si lo miras a largo plazo. Si ese hábito que estás analizando lo elevas a su máxima potencia, ¿a qué te va a llevar? Comer pizza todos los días en la noche, ¿a qué te va a llevar? En 2 meses,
en 1 año, en 5 años, en 10 años, porque esa es otra cosa de los hábitos, que los hábitos se extienden y si nosotros no les ponemos atención, pues van a seguir ahí y van a seguir creciendo, ¿ok? Esa es una forma de evaluar, primero poner todos los hábitos que tenemos, saber cuáles son, o al menos los que nos logramos dar cuenta, y clasificarlos en positivos y negativos, porque hay hábitos que definitivamente no nos aportan nada positivo, entonces ¿para qué los vamos a tener? Y entonces lo que tenemos que hacer es quitar los hábitos negativos y construir hábitos positivos en lugar de ese hábito que estamos tratando de quitar. Entonces aquí entramos cómo construir hábitos nuevos. Regresando al ejemplo de Año Nuevo y de los propósitos, muchas veces la razón por la que no cumplimos nuestras metas es porque ponemos expectativas demasiado altas y nos presionamos mucho y al no irlas alcanzando, pues nos frustramos y tiramos todo a la basura. Entonces aquí lo importante es entender que las acciones muy grandes realizadas en periodos cortos de tiempo no nos sirven para nada y por el contrario, acciones pequeñas, por más pequeñas que sean, repetidas a largo plazo, nos van a generar grandes resultados, ¿sí? Aquí tenemos que tener sinceridad para establecer nuestras metas y para establecer qué hábitos vamos a implementar, ¿sí? Lo importante es cumplir, por más pequeño que sea, y con una pequeña victoria que nosotros tengamos, o sea, un hábito, como por ejemplo tomar agua cuando me despierto, ¿sí? Es algo muy fácil de hacer y es algo muy pequeño, pero si nosotros lo sostenemos durante mucho tiempo, pues nos va a generar satisfacción y quizás ese hábito de tomarme un vaso de agua en la mañana me va a motivar para comer mejor el resto del día, para darles un ejemplo. Entonces, recordemos por favor, acciones gigantes en periodos de tiempo pequeños no sirven para nada, acciones pequeñas en periodos de tiempo grandes sirven para mucho. Y entonces la clave de todo aquí es generar consistencia, ¿sí? No importa si es mucho o si es poco el cambio que estamos haciendo, pero tiene que ser constante. Entonces, lo importante es empezar. Por ejemplo, en negocios se habla de proyectos mínimos viables cuando estás creando un negocio y quieres sacar tu oferta al mercado, pero no quieres hacer una gran inversión porque es mucho riesgo y quizás no lo vas a hacer al final. Y entonces sacas una versión pequeña de tu producto para ver si el mercado lo recibe o no. Es exactamente lo mismo con los hábitos. Quiero hacer ejercicio, ¿ok? No me voy a meter 7 días a la semana 3 horas al día en el gimnasio porque a los 3 días voy a estar todo dolorido y ya no voy a ir. En cambio, si yo digo, ok, voy a hacer ejercicio una vez a la semana, en mi casa, en las noches, antes de dormir. ¿Qué diferencia tiene una cosa con la otra? La cantidad de fricción que tenemos para lograr cumplir esa meta, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a quitar toda la fricción posible para hacer lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les doy de hacer ejercicio. Si nosotros decimos, ok, voy a ir al gimnasio que queda al otro lado de la ciudad 7 días a la semana porque es el mejor y voy a ir 3 horas al día, ¿qué fricción tenemos para cumplir ese hábito? En primer lugar, tenemos que atravesarnos la ciudad. Tenemos que levantarnos de donde sea que estemos, saliendo del trabajo o estemos en nuestra casa. Tenemos que cambiarnos porque hay más personas y nos van a ver. Entonces también tenemos que ir arreglados. Tenemos que llevar ropa para cambiarnos. Tenemos que llevar un pachón. Y luego pues desplazarnos los 15 minutos, media hora, 1 hora, dependiendo de dónde vivís, para llegar a ese lugar. Y después entonces hacer ejercicio y lo tenemos que hacer por 3 horas. Y si lo analizamos, pues qué genial. O sea, tal vez vamos a ver resultados rápidos y quizás nos va a gustar mucho el ejercicio. Pero lo más probable es que termines por dejar de hacerlo. O sea, simplemente con el hecho de ir 1 hora y no 3 horas, como habías dicho, te va a desmotivar. Si vas solo 3 días y no 7 días, como habías dicho, te vas a desmotivar. ¿Ok? Y entonces pongámoslo al otro lado. O sea, invirtámoslo totalmente, quitémosle toda la fricción posible, quitémosle el tráfico, quitémosle arreglarnos para que nos miren bien, quitémosle ir 3 horas al gimnasio, quitémosle incluso salir de nuestra casa. ¿Qué va a pasar? Vas a estar levantándote o a punto de dormir, no sé, la hora que te sea más fácil, y simplemente te tenés que levantar de tu cama y tienes que hacer 15 minutos de ejercicio, sin pesas, sin máquinas para hacer cardio, sin nada. Simplemente hacerlo. Entonces te vas a acostumbrar a que una vez a la semana estás haciendo 15 minutos de ejercicio y puedes decir, esto no es nada, ¿ok? Pero 15 minutos de ejercicio una vez a la semana durante 1 año es mejor, mucho mejor, que 2 semanas yendo 3 horas al día al gimnasio. Y esto es un ejemplo, pero se puede aplicar a cualquier tipo de hábitos, ¿sí? Estoy usando este tipo de ejemplos porque es algo que seguramente todos hemos hecho. El punto aquí es que tenemos que quitar la fricción, ¿sí? Tenemos que ponernos anticipadamente y adelantarnos a las excusas que vamos a poner, a los obstáculos que vamos a obtener y botarlos, ¿ok? Hay días en los que nos levantamos motivados y queremos hacer las cosas y lo vamos a hacer por más difícil que sea, pero hay días que inevitablemente te vas a sentir desmotivado, no vas a tener ganas, y si tienes una cantidad de fricción muy grande para cumplir lo que querés, pues no lo vas a hacer. Entonces, quitar la fricción es simplemente ayudar al Daniel de 1 semana que no va a estar motivado,
pero desde hoy estoy pensando en eso y quitándole los obstáculos para que no hayan excusas, ¿ok? Y hacer las cosas, ¿ok? Hacer fácil el proceso y quitar toda la dificultad posible para empezar. Y también aquí no tenemos que caer en el extremo de sobrecargarnos, ¿ok? No podemos, es casi imposible que digamos, ok, quiero empezar este hábito y este en el año 2021, ¿sí? Y nos cargamos con 7 hábitos y estamos intentando básicamente cambiar nuestro estilo de vida de un día para otro. Y eso no sirve, porque va a pasar lo mismo. Nos vamos a hartar, vamos a fracasar en nuestra mente y lo vamos a dejar tirado. No te sobrecargues de cosas. Anda poco a poco, ¿sí? Lo que necesitamos es empezar de una forma fácil. Y cómo funciona esto es bien bonito, porque empezás, regresando al ejemplo del vaso de agua, empezás tomándote un vaso de agua pura todas las mañanas y cuando tengas ese hábito ya no lo vas a sentir, ¿ok? Porque eso es lo bonito de los hábitos, que es como automatizar procesos pero en vos, ¿sí? Entonces cuando ya estés habituado a tomarte ese vaso de agua, en primer lugar va a ser una satisfacción personal porque lograste implementar un hábito y ese mismo hábito te va a hacer que implementes otros hábitos y entonces va a ser como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, pero necesitas el primero para empezar y tiene que ser repitiendo y recalcando algo fácil y algo que no implique que de una vez cambiemos abruptamente el estilo de vida que llevamos. Y lo puedes intentar y si te sale, pues qué perfecto. Pero generalmente y a la mayoría de personas no le funciona esto. Y aquí hay un concepto que es la regla de los 2 días. Y entonces, ¿en qué consiste esta regla de los 2 días para crear hábitos? Y es que no vas a dejar que pasen 2 días sin ejercitar el hábito que estás tratando de implementar en tu vida. Entonces, otra vez, regresando al ejemplo del gimnasio o del ejercicio. Estás haciendo ejercicio y lo querés hacer todos los días. Entonces, tenés la regla de los 2 días. Y eso implica que te puedes tomar un descanso cuando querrás, las veces que querrás, pero nunca 2 días seguidos. Entonces, por ejemplo, hago ejercicio el lunes, el martes, el miércoles, el jueves estoy cansado. Entonces digo, no voy a hacer el jueves, pero el viernes tengo que hacer. Y esto es una regla, ¿ok? No puedes dejar que pase más de un día porque entonces el hábito al estarse formando va a ser débil y a la hora de darnos esos descansitos muy largos puede ser que lo dejemos tirado. Entran en juego varias cosas. Entra en juego saber cuáles son los hábitos que tenemos, analizarlos, ver cuáles vamos a sustituir por cuáles, quitar toda la fricción posible y no sobrecargarte tampoco, ¿sí? Porque vamos a ir cambiando gradualmente y los resultados buenos se obtienen durante periodos largos de tiempo con acciones pequeñas, sí, como les dije antes, y no con acciones gigantes en cortos periodos de tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es estrategas y planificar qué es lo que queremos implementar en nuestra vida, ¿ok? ¿Qué tipo de vida queremos tener? Y sobre eso ir diseñando los hábitos que queremos, ¿sí? Y el último tip, pero no menos importante, es que tenemos que llevar un control, porque si no llevamos un control no vamos a darnos cuenta de cómo vamos, e incluso si vamos bien, no nos vamos a poder dar el mérito de eso porque ni siquiera sabemos. Porque como les repito, los hábitos luego van en piloto automático, entonces tenemos que saber. Y esto puede ser poner un mínimo al día para cumplir ese hábito. Por ejemplo, si vas a empezar a leer, puedes decir, ok, voy a leer aunque sea 15 minutos al día, 3 veces a la semana. Pero tienes que tener alguna forma de medirlo para ir controlando tu avance o retroceso y que actúes sobre eso. Y una cosa bien bonita es que cuando estás construyendo hábitos y empiezas a tomar récord de eso, es mucha la motivación que tenés de tus propias acciones, ¿ok? Entonces no necesitas que nadie te esté motivando ni nada, sino simplemente vos ver que estás avanzando y que estás cumpliendo lo que dijiste, por muy pequeño que sea, te va a motivar para subir tu meta y para ir haciendo más y más cada vez. Entonces vas a terminar haciendo tus 7 días de ejercicio a la semana, 3 horas al día, pero de una forma gradual y ni siquiera te vas a dar cuenta. Y esta es la forma de hacerlo. O sea, no hay una forma corta en decir, bueno, en una semana voy a conseguir esto. Porque igual los hábitos están encaminados a metas. Y las metas no se consiguen rápido. Es constancia, es disciplina, es control. Y también para esto el control de las metas yo uso una aplicación, no les miento, se llama Habit o Habit en inglés. Y la aplicación es muy sencilla, pones tus hábitos y vas chequeando los que sí haces, los que no, y te saca estadísticas, te saca avances, retrocesos, pero también se puede hacer si hay personas que les gustan más las cosas visuales. O sea, yo hubo un tiempo en el que ponía cartulinas en mi cuarto pegadas con los hábitos que quería implementar e iba marcando con una X el día que yo iba haciendo ese hábito. Y si lo lograba hacer durante una semana, pues me da un premio. Incluso el premio puede ser ya no hacerlo un día. Pero el punto es que tenemos que llevar el control y también podemos poner recordatorios o avisos para poder hacerlo. Esos son los tips que les tengo para crear los hábitos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué deberíamos de ponerle atención a esto? ¿Por qué estar perdiendo el tiempo en esto? Porque como les dije al principio, los hábitos construyen tu vida. Y la vida que tenés es el resultado de tus hábitos del pasado. ¿Ok? Entonces, ahora es el momento para
planificar el futuro, ¿sí? Y entonces libertad es decidir hacer, ver, comer, jugar lo que te mereces y no lo que querés, ¿ok? Libertad no es decir, hoy voy a comerme 5 hamburguesas, no voy a dormir, me voy a ir a tomar todos los días de la semana. Y puedes decir, ok, porque soy libre, porque puedo hacer lo que quiera. Pero eso no es ser libre, ¿ok? Porque estás siendo esclavo de ese tipo de hábitos y al final estás teniendo una vida que no te gusta. Y siempre en todos los podcasts vengo a caer al estilo de vida que tenés al final, porque eso es lo importante, ¿ok? Puedes sentir que sos el más libre del mundo porque haces X o Y cosa que te está perjudicando, pero sos víctima de tus hábitos al final de cuentas y tenés una vida que no te gusta. Entonces eso no es libertad, ¿ok? Libertad es decidir conscientemente y decidir hacer lo que te mereces y no lo que querés todo el tiempo. Y paradójicamente, lo que mereces es lo que realmente querés, pero quizá implica más esfuerzo, quizá implica más fricción, quizá implica más dificultad. Y muchas veces estamos encaminados al camino fácil. Entonces, a veces querés, como te digo, volviendo a lo mismo, comerte 5 hamburguesas y 5 pizzas. Y eso es lo que querés. ¿Pero a qué te va a llevar eso? A tener sobrepeso, a problemas de salud. ¿Y qué es lo que te mereces? Te mereces un cuerpo sano, te mereces poder correr cuando querrás sin que te cueste. Y otra cosa importante que he mencionado antes es que lo que te mereces solo lo sabes vos y solo lo puedes decidir vos. Nadie te puede decidir cómo vivir. Y sea la vida que sea la que elijas vivir, tiene que ser consciente e intencional. Y para tener esa vida consciente e intencional en piloto automático son los hábitos. Entonces, súper cool cómo puedes usar tu cuerpo y tu mente para que trabaje para vos y no vos estar pendiente de tu cuerpo todo el tiempo sin vivir. Porque el punto de todo esto es construir una serie de hábitos que luego hagan que tu vida fluya de una forma muy fácil y que ni siquiera estás esforzándote. ¿Ok? Cuando ya tienes un hábito de hacer ejercicio, de comer bien, de leer, de mejorar en tu trabajo, yo no sé qué es lo que querés hacer. En primer lugar, lo vas a hacer más fácil, lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer más rápido y vas a tener más tiempo para otras cosas, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de implementar un sistema de hábitos positivos en tu vida. Y eso es todo por el podcast del día de hoy. Por favor, díganme qué les pareció. Llevaba 2 semanas sin grabar nada porque me operaron de las cordales, pero ya estoy bien, todo nítido. Y pues eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias por ver. Ya saben, me encuentran en Instagram como Daniel Ruse, en YouTube y en Spotify como Paradójicamente Lógico, en YouTube también como Daniel Ruiz GT. Yo soy Daniel Ruiz. Esto fue Paradójicamente Lógico, episodio 8, hábitos, cómo construir hábitos. Y nos vemos y escuchamos la siguiente semana.